Mi nombre es Ivonne Mariela Duarte González y soy estudiante de la Universidad Latina de Costa Rica. Me toca hacer un trabajo de investigación en los cuales voy a abordar los siguientes temas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, el informe Belmont, Principios Éticos y Orientaciones para la Protección, Sujetos Humanos en la Experimentación. Tema 1. Declaración de los Derechos Humanos. Según la página de Naciones Unidas, nos brinda los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, los cuales se presentarán a continuación. Como artículo número 1, todos los seres humanos nacen iguales, libres, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, unión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica de nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a incertidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflinja esta declaración y contra toda provocación o tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones en plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Artículo 17.
Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a permanecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Como tema número 2 tenemos la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos. Punto número 1. Dignidad humana y el genoma humano. Aquí podemos encontrar diversos artículos, como el artículo número 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad en sentido simbólico. El genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Como punto número 2 tenemos derecho de las personas interesadas, en donde encontramos el artículo número 5. Una investigación es un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo. Solo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. En todos los casos se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán que obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados de un examen genético o de sus consecuencias. En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse además a una evaluación previa de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. Si en la conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su consentimiento, solo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a condición de que se represente un beneficio directo para su salud y a reserva de las autorizaciones y medidas de protección estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo predecible para la salud solo podrá efectuarse a título excepcional con la mayor prudencia y procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una cohesión mínimos, y si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la protección de los derechos humanos individuales. Cada individuo tiene el derecho al respeto y a su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas. Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad. El genoma humano, por la naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, y que comprende su estado de salud individual y sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. El genoma humano, en su estado natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. En el artículo número 6 tenemos: nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundamentadas en sus características genéticas cuyo objeto
o efecto será atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. Artículo número 7. Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. Como punto número 3 tenemos las investigaciones sobre el genoma humano, en los cuales tenemos el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12. En el artículo número 10, ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos, o si procede de grupos de individuos. En el artículo 11, no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana o como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que correspondan para asegurarse de que se respeten los principios enunciados en la presente declaración. Artículo 12. Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos. La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede que la libertad de pensamiento, las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y a mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad. Como punto número 4 tenemos condiciones de servicio de la actividad científica, en los cuales también encontramos diversos artículos. El artículo número 13, las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano, imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e integral, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y utilización de los resultados de estas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto. Artículo 14. Los estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos de la presente declaración. Artículo 15. Los estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco de libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano, respetando los principios establecidos en la presente declaración a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por que los resultados de estas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. Artículo 16. Los estados reconocerán el interés de promover en los distintos niveles apropiados la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones. Como punto número 5 tenemos la solidaridad y cooperación internacional, en los cuales tenemos el artículo 17 y el artículo 18. En el artículo 17, los estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para los individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o discapacidades de índole genética o afectados a estas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una persona considerable de la población mundial. Artículo 18. Los estados deberán hacer todo lo posible teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos en la presente declaración para seguir fomentando la difusión internacional de los conocimientos científicos sobre el genoma humano, la diversidad humana y la investigación genética, y a este
respecto favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados y países en desarrollo. Punto número 6. Fomento de los principios de la Declaración. Artículo 20. Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos de la Declaración a través de la educación y otros medios pertinentes y en particular, entre otras cosas, la investigación y la formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en materia de bioética en todos los niveles, particularmente para los responsables en las políticas científicas. Artículo 21. Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, formación y difusión de la formación que permitan a la sociedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana que puedan plantear la investigación en biología, genética y medicina, y las correspondientes aplicaciones se deberán comprometer además a favorecer el respeto, un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas. Como punto número 7 está la aplicación de la Declaración. Tenemos 3 artículos. El artículo 22, los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la presente declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas. En el artículo 23, los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la formación y la información el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su reconocimiento y su aplicación efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y las redes entre comités de ética independientes según se establezcan para favorecer su plena colaboración. En el artículo 24, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios enunciados en la presente declaración y a profundizar el examen de las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evaluación de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas en las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables, presentará de conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la Conferencia General y presentará asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente declaración, en particular por lo que se refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las intervenciones de la línea germinal. Tema número 3. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Los datos genéticos humanos son información sobre las características genéticas de un individuo obtenida a través del análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos. Contiene datos sobre las secuencias de nucleótidos del ADN de cada uno de los 20.000 genes, tanto los asociados con rasgos normales como los asociados con enfermedades a su predisposición. También contiene consecuencias de ADN no codificantes que componen el genoma humano, 98.1, cuyas mutaciones se utilizan como marcadores asociados con rasgos fenotípicos o para la identificación genética de humanos. El estudio de los datos genéticos tiene aplicaciones en muchos aspectos de la vida humana, incluido el diagnóstico de miles de enfermedades genéticas, la predisposición genética a desarrollar enfermedades comunes, la diversidad genética humana y la identificación genética humana. Los datos genéticos humanos son persistentes, pueden indicar la predisposición genética de un individuo, pueden tener consecuencias importantes para las familias y posiblemente para grupos enteros de personas, persisten a través de las generaciones y pueden ser utilizados por individuos o por particularmente únicos porque son culturalmente importantes para un individuo o grupo. Con la creciente cantidad de datos genéticos humanos que se estudian en millones de personas en todo el mundo por diversas razones y se almacenan en enormes bases de datos, la comunidad científica internacional se ha comprometido con estos estudios desde el comienzo de su desarrollo y advirtió sobre la necesidad de considerar aspectos éticos y garantizar la seguridad. No se utilizará de una manera que viole los derechos humanos básicos como la justicia, la equidad, la privacidad
o la confidencialidad de los datos. Por estas razones, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha establecido la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos con estándares éticos, científicos y organizacionales aplicables a la recolección, tratamiento, uso y almacenamiento de datos genéticos humanos. La tarea de aceptar los datos son datos genéticos, datos del proeoma humano y las muestras biológicas de las que se derivan dichos datos. Tema número 4. El informe de Bellman. Principios éticos y orientaciones para la protección sujetos humanos en la experimentación. La investigación científica ha traído grandes beneficios sociales. En uno plantea algunas cuestiones éticas. Atención pública a estos temas atraído por los informes de abuso humano, especialmente la biomedicina durante la Segunda Guerra Mundial. Este código fue redactado en el curso de los juicios por regímenes de guerra de Nuremberg como referente para la evaluación de médicos y científicos, persona que realizó experimentos biométricos en prisioneros de campos de concentración. Este código luego se convirtió en un prototipo de muchos otros y su propósito era la investigación que involucre seres humanos. Debe llevarse a cabo de manera ética. Este código consta de reglas generales y reglas específicas que guían nuestro trabajo, investigador o tasador. Tales regulaciones a menudo no cubren lo suficiente situación. A veces se contradicen entre sí y suelen ser difíciles de interpretar o aplicar. Los principios éticos más amplios son la base para la formulación, la crítica y la evaluación, interpretar ciertas reglas. Principios éticos básicos. Esta expresión se refiere a aquellos juicios generales que sirven como justificación básica para muchas prescriptores y evaluaciones éticas particulares de estas acciones humanas. Tres principios básicos, entre los que generalmente aceptados en nuestra tradición cultural, son particularmente relevantes para la ética de la investigación con humanos. Ellos son respeto por las personas, beneficio y justicia. Punto número 1, tenemos el respeto de las personas. Este respeto incorpora al menos dos convicciones éticas. La primera, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos. Segunda, que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. El principio del respeto por las personas que se divide entonces en dos requerimientos morales separados, el de conocer la autonomía y el de proteger a quienes la tienen disminuida. Como punto número 2 tenemos beneficencia. Las personas son tratadas éticamente, no solo respetando sus condiciones y protegiéndolas del daño, sino también haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar. Tal comportamiento cae bajo el principio de beneficencia. Este término se entiende a menudo como indicativo de actos de bondad o caridad que sobrepasan lo que es estrictamente obligatorio. Se han formulado dos reglas generales como expresiones complementarias de acciones de beneficencia en este sentido. 1. No hacer daño. 2. Aumentar los beneficios y disminuir los problemas dañados lo más que sea posible. Como punto número 3 tenemos la justicia. ¿Quién debería recibir los beneficios de la investigación y quién soportar sus cargas? Esta es una cuestión de justicia, en el sentido de equidad en la distribución o lo que se merece, ocurriendo injusticia cuando se le niega a una persona algún beneficio al que tiene derecho sin que para ello haya una buena razón o que se le impone indebidamente alguna carga. Otra manera de concebir el principio de la justicia es que los iguales deben ser igualmente tratados. Sin embargo, este planeamiento requiere explicación: quién es igual y quién es desigual, qué consideraciones justifican apartarse la distribución igual. Casi todos los tratistas conceden que las distinciones basadas en la experiencia, la edad, la carencia, la competencia, el mérito y la posición sí constituyen algunas veces criterios que justifican el tratamiento diferencial para ciertos propósitos. Es entonces necesario explicar en qué aspectos de la gente debe ser tratada igualmente. Hay varias formulaciones ampliamente aceptadas de formas justas para distribuir las cargas y los beneficios. Cada formulación menciona alguna propiedad relevante cuya base se debiera distribuir las cargas y los beneficios. Estas formulaciones son: 1. A cada persona una porción igual. 2. A cada persona de acuerdo a su necesidad individual. 3. A cada persona de acuerdo al esfuerzo individual.
4. A cada persona de acuerdo a su distribución a la sociedad, y 5. A cada persona de acuerdo al mérito. Las cuestiones de la justicia han estado asociadas durante mucho tiempo con prácticas sociales como el castigo, la atribución y la representación política. Hasta recientemente estas cuestiones no han estado asociadas en general con la investigación científica, sin embargo estaban prefiguradas aún en las reflexiones más precoces sobre la ética de la investigación con seres humanos. Por ejemplo, durante el siglo XIX y comienzos del XX, las cargas del servir como sujetos de investigación recayeron en gran medida a los pacientes de las salas de caridad, mientras los beneficios del mejor cuidado médico alcanzaban primariamente a los pacientes privados. Ulteriormente, la exposición de prisioneros no voluntarios como sujetos de investigación en los campos de concentración nazi fue condenada como una injusticia particularmente notoria. En los Estados Unidos, en la década del 40, el estudio de sífilis de Tuskegee empleó hombres negros rurales que estaban en situación desventajosa para estudiar el curso sin tratamiento de una enfermedad que no está confinada a esa población. Estos sujetos fueron privados de un tratamiento comprobadamente efectivo con el fin de no interrumpir el proyecto, mucho tiempo después de que el tal tratamiento ya estaba ampliamente disponible. Contra estos antecedentes históricos puede verse cómo las concepciones de justicia son relevantes para la investigación como sujetos humanos. Por ejemplo, la sección de los sujetos necesita ser escudriñada para determinar si algunas clases, ejemplos, personas que viven en una seguridad social, minorías raciales o étnicas o personas confiadas a instituciones, aun siendo sistemáticamente seleccionadas solo por su fácil disponibilidad, su disposición comprometida, su manipulabilidad, más bien que por razones directamente relacionadas con el problema que se va a estudiar. Finalmente, cuando quiera que la investigación apoyada por los fondos públicos conduzca al desarrollo de artificios y procedimientos terapéuticos, la justicia exige que estos se empleen no solo para quienes pueden pagarlos y de tal investigación no implique indebidamente personas de grupos que improbablemente estarán entre los beneficiarios de las aplicaciones ulteriores de investigación. Como otro punto tenemos las aplicaciones, en el cual tenemos el consentimiento informado. El respeto por las personas exige que a los sujetos, hasta el grado que sean capaces, se les dé la oportunidad de escoger lo que se les ocurrirá o no. Esta oportunidad se provee cuando se satisfacen estándares adecuados de consentimiento informado. Tenemos también la valoración de riesgos y beneficios. Esta valoración requiere organizar con cuidado los datos importantes, incluyendo, en algunos casos, maneras alternas de obtener los beneficios que se persiguen con la investigación. La valoración representa pues una oportunidad y una responsabilidad para colectar información sistemática y completa acerca de la investigación propuesta. Para el investigador significa examinar si el proyecto está bien diseñado. Para un comité de revisión es un método para determinar si los riesgos a que estarán sometidos los sujetos están justificados. Para los futuros sujetos, la valoración ayudará a determinar si participan o no. Como otro punto tenemos la selección de los sujetos. Del mismo modo que el principio del respeto por las personas se expresa en la exigencia del consentimiento y del principio de la beneficencia de la valoración de riesgos y beneficios, el principio de justicia da lugar a la exigencia moral que hay procedimientos y resultados justos en la sección de los sujetos de investigación. Y estas serían las referencias bibliográficas en donde se sacó la información para poder realizar esta investigación. Muchísimas gracias.